Bienvenidos a Culturas Globales, soy José Rivera. Juntos conoceremos nuevos destinos y aprenderemos más sobre distintas realidades. Hoy les presentamos un documental científico del debate que existe en Alemania sobre la bioembriología moderna. Veamos. Un espermatozoide se inserta en un óvulo. Ahora apremia el tiempo. Mejor dicho, apremia la vida. La vida empieza con la fecundación, una vida protegida por las leyes desde ahora hasta el final, por lo menos en Alemania. En ciertos países la vida empieza, por cierto, unos días después, porque estas células fecundadas pueden salvar vidas, vidas maduras, de caracteres propios y a veces llenas de penurias. Gisela Steinhardt, 42 años, es una apasionada maratonista. Tiene una hija y padece de Parkinson, una enfermedad neurógena que limita las perspectivas de vida. Todavía no se sabe si podrá llevar una vida normal. Por eso deposita grandes esperanzas en un método de tratamiento capaz de rejuvenecer las células muertas del cerebro. Los científicos siguen investigando. En el extranjero. La terapia consumirá hasta 7 embriones, embriones que proceden de abortos o fecundaciones en probeta. Alemania tiene una de las legislaciones más rigurosas del mundo. La ley prohíbe el uso de vida no nata con fines de investigación o curación. La biotecnología despierta unas esperanzas que no siempre puede satisfacer, pero la esperanza suele ser lo único que queda a los enfermos. ¿Tenemos que revisar la ética? ¿Volver a definir las fronteras? Mi vida se va agotando o empeorando. ¿Y por qué no he de aprovechar la oportunidad de que me ayude una vida? ¿Qué quiere decir vida, si todavía no lo es? Y por eso no considero que el embrión sea vida. Me parece que en este momento es una ayuda. Cuando hablamos de embriones, yo parto de que no lo veo, no lo siento. Todavía es muy pequeño, de 3, 4, 5 días. Solo entonces se le pueden extraer las células, pero aún no es vida para mí. En el caso de mi hija, yo la consideré vida cuando sentí sus movimientos y escuché sus latidos. Cuando se trata a seres con vida, es decir, embriones, es un experimento con seres humanos. Me parece que pasará todavía un buen tiempo hasta que lleguemos a sopesar lo siguiente. La precisión del pronóstico es tan alta en las ciencias naturales que realmente se puede decir, aquí están los enfermos que merecen una posibilidad terapéutica. Y entonces, o se la tenemos que negar porque queremos proteger a los embriones, o tendremos que reducir la protección a los embriones e inclusive prescindir de ella en ciertos casos para ayudar a estas personas. Es una situación que aún no se ha presentado. Se trata verdaderamente ahora de comparar una opción con un bien. El bien es la protección de vida de los embriones. Mi posición es aquí muy clara. Digo que no es posible, porque no se puede comparar un bien real con un bien aún inexistente. En Estados Unidos, Inglaterra y muchos otros países se avanza en la embriología. En algunos países se practica incluso la clonación de células embrionarias. Todos invocan la esperanza de mitigar un mal incurable. Hoy día, este debate se libra en Alemania con mucha polémica. La prensa amarilla toma el camino fácil y declara dementes a los científicos.
Todo esto da pocas esperanzas a Gisela Steinert, uno de los 200.000 pacientes de Parkinson que hay en Alemania. Es una minoría. Por otro lado, los investigadores de las células embrionarias prometen la curación de muchas otras enfermedades, desde cáncer hasta diabetes y fallos orgánicos. Todos queremos estar sanos, pero ¿a cualquier precio? ¿Se puede decidir millones de destinos individuales de acuerdo con una ética de aceptación universal? La actual situación jurídica nos demuestra lo difícil que es mantener un consenso ético. Así, por ejemplo, se admite un aborto cuando está en peligro la vida de la madre. Los medios de preservación como espirales y en casos excepcionales incluso la píldora, ya establecida en la vida cotidiana, se encargan de que mueran los óvulos fecundados. Esto contradice el sentido de la protección de los embriones fuera del vientre de la madre. Y no está permitido producir embriones con fines de investigación, pero sí importarlos. ¿Simples sutilezas o doble moral? El derecho del embrión se coloca por encima de todo, incluso por encima de los vivos. Nosotros figuramos en segundo plano porque las leyes se hicieron hace no sé cuántos años por razones muy distintas y hoy siguen en vigor. Y queremos continuar siendo considerados como un país progresista. En este terreno suelo tropezarme realmente con situaciones que en Alemania son objeto de grandes debates y en el extranjero no se entienden del todo. Por otro lado, deberíamos calcular que este tipo de investigación se realizará a nivel internacional y entonces se planteará la cuestión, ¿queremos participar nosotros en ella? Considero que es doble moral decir no podemos prohibir la importación de esas líneas. La legislación es aquí muy clara, o sea, investigamos estas células formativas embrionarias, pero desacreditamos su producción. La Comunidad Alemana de Investigación, máximo organismo científico del país, dio a conocer un cambio radical de su postura pocos días después de esta entrevista y exigió oficialmente se legalice la embriología en Alemania. ¿Es este un primer paso en un futuro distinto? Alemania no puede tratar esta cuestión de forma tan despreocupada como lo hacen otros países. Hadamar, lugar conmemorativo, un fanal de una conducta inhumana en la época del nacionalsocialismo. Más de 10.000 enfermos o personas indeseadas por los nazis fueron asesinados en cámaras de gas, en los sótanos de la clínica de psiquiatría, y abusaron de ellos con fines de investigación. Eran personas que no se podían defender de sus asesinos, que con frecuencia no se daban cuenta de lo que les ocurría. Es un trauma de la historia alemana, el cual condujo finalmente a dar una extrema valoración a la protección de los indefensos, de la vida aún no determinada. Por otro lado, nos confrontarán de repente con exigencias que difícilmente se compadecen con esta experiencia. Tendríamos que hacer como Dios, tomar nuestra vida en nuestras propias manos, exigió el pionero de la genética James Watson en un importante diario germano. El hombre moderno tiene el deber de mitigar los males de este mundo con la tecnología de los genes y la biotecnología. Ahí comienza la confusión. Los científicos hablan de ética, los filósofos de ciencias naturales. Planteamientos no siempre serios ni competentes, muy provocadores para la sociedad alemana. Hasta ahora no han figurado estos debates en la sección cultural. Piense usted, por ejemplo, en otra cosa, en el proyecto de genoma humano que algunas personas habían declarado por concluido. Aún no sabemos ni siquiera cuántos genes tenemos. El famoso periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó una secuencia de 6 páginas. Mandé a estudiar esa publicación. No contenía ni siquiera una secuencia codificada, o sea, una secuencia con razón de ser. En otras palabras, 6 páginas de tonterías en la sección cultural del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Una novedad sin precedentes. Parece, pues, que no importa el contenido, sino la apariencia, la emoción, la broma. Esto no promueve realmente un debate objetivo.
Sowas befördert eigentlich eine sachgerechte Diskussion nicht. Naturalmente, James Watson es una autoridad científica, pero no una autoridad moral. Me acuerdo de algunas discusiones en las cuales los científicos negaron toda autoridad moral a James Watson, sin desconocer en ningún momento su calidad de científico. Tampoco pienso que la ciencia puede emitir una especie de dictado con respecto al mundo en que vivimos. Antiguamente tampoco hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Habríamos podido producir seres humanos con medios convencionales, pero no lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho con animales. Y cuando los nazis lo hicieron, lo rechazó todo el mundo. Por supuesto que esta es una provocación en la sociedad. Pero por otro lado, hay que ver lo siguiente. Estoy muy lejos de culpar a la ciencia de esta provocación. Estoy convencido de que la sociedad recibe la ciencia que merece, porque ella plantea las preguntas que los científicos responden. Y a fin de cuentas, la sociedad da por distintas vías el dinero necesario. Gisela Steinert hace preguntas. Es una afectada, pero apenas se le invita a participar en el debate. Sigue el curso de las cosas intensamente en Internet. Una de las consecuencias de la legislación alemana podría ser poco satisfactoria para ella. Concretamente, que los adelantos decisivos de la investigación se obtienen no aquí, sino en el extranjero. No cabe duda de cuál será su actitud en el futuro. Naturalmente, si se demuestra ahora que tengo posibilidades de curarme, que todos los test han sido positivos y que es posible que me operen y que esto me ayudará, sería una de las primeras, porque probablemente otros irían conmigo en ir allá a que me operen. ¿Qué ocurrirá cuando unos medicamentos producidos en el extranjero con métodos éticamente no aceptables se apliquen en Alemania? ¿No sería aconsejable establecer una base ética universal? No soy partidario de buscar el menor denominador común, porque esto significa siempre que los sociólogos reemplazan la ética. Preguntan a la gente qué opina y luego esto se convierte en ley, lo que concuerda con ellos. La opinión más liberal que se puede encontrar en la sociedad es el menor denominador común. No me dice nada el llamado consenso de coincidencia parcial, el menor denominador común. Creo que las diferencias en este caso mantienen en pie de alerta la cuestión moral. No cuento ahora en Europa con que habrá una concordancia completa. Yo sería partidario de una dinámica de la cultura de la controversia, de aceptar al mismo tiempo legislaciones distintas en situaciones a veces difíciles. Esto en lugar de aceptar la imposición de la solución más liberal, el mínimo consenso. Las empresas alemanas desempeñan un papel rector en el mercado del futuro, la biotecnología. Pero siempre se advierte que podríamos quedar a la saga en los campos sensibles de la investigación. Esto sería trágico porque en ningún otro campo se gana tanto dinero como en el de la esperanza a curarse si se actúa con rapidez. Hace poco salió al mercado en Estados Unidos el primer medicamento vivo. Adam Nesch, seleccionado entre 16 embriones de una probeta, donará las células salvadoras a su hermana enferma de muerte. Primero hacer y después hablar, dice el lema. Luego se discute éticamente lo que es una realidad desde hace tiempo. Al otro lado están con seguridad los grupos de intereses económicos que, cual apisonadoras, arrollan los reparos morales y afirman al mismo tiempo que los respetan. Aquí hay que observar con suma atención. Solo como ejemplo me referiré a la fusión de las firmas farmacéuticas europeas y la creación de la empresa Bio, que mantiene una comisión de ética. No hay que contar aquí con una oposición de fondo, sino más bien con las llamadas guidelines. Las líneas matrices de un proyecto a realizar suponen que se realizará. Adán jamás habría nacido en Alemania. Los médicos habrían incurrido inmediatamente en varios actos delictivos. Hoy se debate también.
Hemos observado que Alemania está muy adelantada en medicina embriológica. También hemos escuchado el punto de vista de diferentes personas sobre este tema. Ahora veremos la tecnología de los genes y la ética relacionada. La Escuela Superior de Bellas Artes y Medios de Comunicación. Una exposición del Instituto Fraunhofer sobre la tecnología de los genes. Se trata de una tecnología complicada, capaz de despertar temores y esperanzas por igual, y que plantea cuestiones fundamentales a cada individuo y a la sociedad entera. Desde el punto de vista ético, la técnica no es buena ni mala. Solo depende de lo que el hombre haga de ella, no únicamente en función de sí mismo, sino también de las generaciones venideras. Y todo avanza muy rápido. A cada paso hacia adelante corresponden quizás 3 hacia atrás cuando nos volvemos a plantear la pregunta ¿a dónde vamos? ¿Tenemos tiempo aún? El mundo no deja de girar mientras los alemanes siguen debatiendo más y más intensamente que en otras partes. Pero naturalmente esto no debería impedirnos participar en el progreso y seguir nuestro propio camino con responsabilidad. La tecnología genética nos pone en las manos la llave de la vida. ¿Qué podemos hacer con ella? Por ejemplo, cuando queremos tener hijos. Hasta ahora, a pesar de toda planificación, un hijo es producto de la casualidad. Nos puede deparar alegría y felicidad, pero también penurias. Hay cambios. Hoy se puede crear la vida de forma artificial. Lo nuevo es que podemos examinar esta vida cada vez con mayor precisión antes de ser trasplantada a la madre. Este diagnóstico genético preimplantacional ha encendido los ánimos. Este traslado del comienzo de la vida al laboratorio confiere a la vida algo así como la evaluación de un producto, al que como tal se le aplican ciertas exigencias de calidad. Si el producto la satisface, es aceptado. Si no, es rechazado. La primera pregunta de una madre que acaba de dar a luz reza, ¿es sano? Esto es profundamente humano, muy comprensible, muy humano. Es muy comprensible sobre todo cuando se trata de una pareja de alto riesgo, o sea, con la elevada probabilidad de tener un hijo con serios males hereditarios. En Alemania está prohibido realizar test en el tubo de ensayos para detectar los posibles daños hereditarios. Los Schiefen son los felices padres de una hija creada en un tubo de ensayo. Todo salió bien, pero habría sido muy interesante diagnosticar su estado con anticipación. Yo me podría imaginar que si él me dijera que está seguro de que se trata de un defecto físico y aún no se ha realizado la implantación, y a pesar de que desde el punto de vista ético se podría decir que ya se trata de vida, del comienzo de una vida, puesto que ya está en marcha la división celular, me podría imaginar que yo desistiría del trasplante. Pero en la vida no se pueden descartar todos los riesgos. El niño puede nacer sano y posteriormente ser dañado por un accidente cualquiera. También se puede construir un ser humano transparente y meterlo en una campana de cristal. En Estados Unidos, la medicina reproductiva es un mercado de miles de millones de dólares. El diagnóstico genético de preimplantación es parte del programa estándar, sobre todo entre los pacientes de riesgo, para obtener un hijo sano casi con garantía. La selección de donantes de óvulos y semen según sus caracteres apenas es en Estados Unidos algo extraordinario. La petición se hace presionando un botón. Planificar los caracteres conforme a los deseos personales. En Estados Unidos es posible renunciar la próxima vez a una niña. Se trata de detectar cada vez más los defectos genéticos, de descartar los embriones correspondientes en el laboratorio. En Alemania es un tema muy sensible el tratar de seleccionar la vida de acuerdo con un grado de mayor o menor dignidad. Aquí son importantes los principios éticos y morales, la ética de la acción o la inacción. Se trata de una decisión muy personal de la pareja. Se ha oído hablar en la familia de una cierta enfermedad hereditaria, no de cualquier enfermedad, y sabe lo que ella significa. Si una pareja adopta una decisión en este sentido, yo la puedo respaldar.
Y en efecto, yo diría por eso que nosotros deberíamos realizar en Alemania, como en muchos otros países, el diagnóstico genético preimplantacional en esta situación especial. El fin no justifica los medios, tampoco en este caso. No se debe satisfacer el deseo de tener hijos pasando prácticamente por encima de cadáveres, descartando embriones catalogados de enfermos. Quisiera decir que aquí proseguimos una tradición de las guerras religiosas. En lugar de buscar lo común a todos y concertar soluciones pragmáticas y razonables, se procede aquí a reclamar la quema de los herejes. Por nuestro pasado deberíamos orientarnos más por lo que hacen otros países. Nosotros no podemos enfocar la medicina moderna con el grado de confianza que merecen otros países, a los cuales no se les puede criticar por esto. No se trata solamente de sanos y enfermos o buenos y malos, sino más bien de la infinidad de grados o matices que hay entre los extremos. Pues, ¿a quién se aplica esto? ¿Cuándo y dónde? ¿Es posible regular esto con normas? Desde el punto de vista puramente técnico, impedir graves enfermedades hereditarias y planificar simplemente las características es exactamente lo mismo. ¿Qué corpulencia o esbeltez se deberá tener en el futuro? ¿Qué ocurre con aquellos que se niegan a todo esto? ¿Y qué ocurrirá cuando la casualidad genere vida ajena a la norma, en medio de todos los seres humanos sanos y cada vez más perfectos? Cuando un método semejante se ha establecido en la sociedad, se plantea luego la obligación, la presión de aplicar este método. Y algún día se llegará quizás a que nuestra sociedad ya no acepte a personas minusválidas, porque se parte del convencimiento de que ellas podrían no haber nacido. Por otro lado, no sabemos a ciencia cierta lo que es capaz de realizar la tecnología de los genes, porque hasta ahora no conocemos mucho de la interacción existente entre los genes y el entorno que nos rodea. Esto nos hace recordar ineludiblemente el tiempo en el cual ya tratamos de hacernos mejores seres humanos. Todo está en orden mientras tratemos de curar a la gente con la tecnología genética, pero apenas querramos mejorar al ser humano con la tecnología, entra en juego la eugenesia. Por eugenesia se ha entendido, digamos, la mejora de nuestra masa hereditaria. No era, si se quiere, un fenómeno de enfoque individual, sino un problema social. El error mental es que todos nosotros somos portadores de ciertas enfermedades hereditarias. En otras palabras, si se quiere evitar en general la transmisión de las enfermedades genéticas, no hay que impedir que procreen los enfermos, sino los transmisores. Y siguiendo este raciocinio, la mejor solución sería el genocidio colectivo de una población. Esto es muy poco atractivo. Y sin embargo, el deseo de vivir mejor en el sentido de más sano constituye una motivación eterna del ser humano. Otro ejemplo, sustitución de órganos. En lugar de reparar defectos, parece ahora más probable fabricar un recambio equivalente. La clonación sería aquí una posibilidad. Producir una réplica de sí mismo como almacén de piezas de repuesto. Como se acaba de hacer con éxito en Estados Unidos con primates, los parientes más cercanos del hombre. ¿Nacerá con nosotros dentro de poco nuestro almacén de repuestos capaz de prolongarnos la vida? Hasta el momento no hay una sociedad en el mundo que esté en condiciones de abordar éticamente situación semejante. En el fondo, ¿quién pregunta por qué y para qué hacemos esto? ¿Por la razón y el fin de ese futuro? ¿Merece realmente la pena aspirar a ser cada vez más viejo? ¿Conocemos las consecuencias que tendrá nuestro comportamiento en nosotros y en los demás? A veces me quedo sorprendido cuando veo que cuando se trata de genes de la ancianidad, se termina en una discusión en torno a cómo podemos vivir más años y que se ocupan del tema incluso las personas que no saben cómo matar el tiempo un fin de semana lluvioso. Yo podría preguntar, ¿alargar la vida a cualquier precio? ¿Una vida afectada por enfermedades o quizás por una merma de las facultades mentales, con unos procesos que no dominamos ni entendemos en su origen? ¿Valdría la pena vivir así?
Estamos los seres humanos que pensamos como individuos y a plazos cortos en condiciones de hacernos cargo de unas consecuencias más o menos de largo aliento en lo que respecta a la historia de la especie. Cabe preguntarse si estamos en condiciones de fijar ahora las características de las generaciones venideras. Esto me parece a mí un sistema de dominio de los muertos sobre los vivos. Con la llave en la mano nos encontramos delante de la puerta y no sabemos cuánto debemos abrirla. ¿Quién podría oponerse seriamente a abrirla un poco para obtener un nuevo método de curación? Pero también se pueden emplear contra nosotros los conocimientos de que disponemos con respecto a nuestra disposición hereditaria, pues se trata de informaciones que determinan nuestra vida y que revelan mucho de aquello que solo saldrá a flote varios años después. Unas informaciones que podrían interesar a los colegios, los organismos estatales, los patronos y sobre todo a las compañías de seguro. Incluso no saber nada podría un día ser beneficioso. Por un lado, percibimos una increíble expansión de material genético de prueba, razón por la cual este ámbito resulta enormemente sensible. Y dentro de poco será cada vez más fácil, probablemente por medio de chips genéticos de forma parecida a la prueba de embarazo que ofrecen las farmacias, obtener las informaciones correspondientes que nos afectarán en el futuro. Esto no debe ocurrir sin conocimiento ni aceptación del afectado. Y por otro lado, los legisladores tendrán que velar porque nadie haga algo sin que lo sepa o quiera el afectado, y que quizá éste no pueda hacerlo aunque dé su aprobación, porque puede ser que resulte muy fácil obtener una aprobación y esto conduzca irrevocablemente a discriminar a personas con vicios hereditarios. Este proyecto referente al genoma agrandará cada vez más la brecha que separa el diagnóstico y la terapia. Por ejemplo, se podrá diagnosticar más enfermedades de las que se pueda curar. Y en efecto, aquí se plantea la cuestión de qué es lo mejor cuando se conoce las consecuencias de una predisposición hereditaria negativa, pero no se la puede curar. ¿O es mejor no saber nada de ella? Volver a cerrar una puerta por medio de una ley no parece ser la mejor solución a largo plazo. Si no, ¿cómo contemplamos esto en una sociedad humana? O sea, no justificar todo, sino considerar lo que es posible desde el punto de vista ético. Y comprobaremos, estoy convencida, de que es posible hacer éticamente mucho y soportarlo, es decir, mucho de aquello que hoy no parece viable, porque no hemos agotado todas las posibilidades. Esta es nuestra tarea principal. Pienso que las ciencias humanísticas tienen un nuevo cometido, asistir razonablemente a las ciencias naturales. sin duda, las decisiones a tomar ahora no tienen parangón en la historia con respecto a su trascendencia para las generaciones futuras. Por tanto, es un imperativo del momento tomarse más tiempo para participar en los debates sobre la ética de las decisiones y el intercambio de argumentos. Porque no solamente nosotros tendremos que vivir en el futuro. En Alemania está prohibido realizar diagnósticos genéticos. También es ilegal hacer pruebas genéticas de embriones en tubos de ensayo. Sin embargo, muchas personas, por el avance científico, quieren abolir estas prohibiciones. En nuestro segmento Dignos de una Historia, hoy conoceremos a María José Almeida, una joven promesa política. He tenido 3 reuniones más o menos con el señor presidente. Mi
primer decreto en la presidencia de la República. Todo es un equilibrio. Primero, mi primer decreto sería que todas las autoridades, su atención prioritaria sea a niñez y adolescencia. Me ha gustado siempre hablar en público. Siempre desde que tengo memoria yo cogía un micrófono en las narraciones, en las escuelas, incluso tocaba el piano. Realmente me dedicaba a muchas cosas, siempre fui buena alumna. Desde pequeña me inculcaron eso y tenía una niñez más bien, incluso me dedicaba a jugar básquet, estuve en curso de karate, realmente tenía de todo un poco y sobre todo tratando de llevarme bien con mis compañeros, con mis amigos. María José Almeida es una adolescente de 16 años, la cual se preocupa mucho por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Ahora a cargo con el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, estamos trabajando para el beneficio, para poder defender nuestros derechos y sobre todo también cumplir nuestros deberes. Y desde que me fui a mi primer taller, el adentrarme en esto de ver cómo es la defensa de los derechos e incluso también me sensibilizó. Yo estudié en un colegio salesiano, con los padres salesianos, con la Fundación Ayuda en Acción y con ellos me he ido de misiones a las comunidades indígenas, donde se ve realmente la necesidad que tienen las personas y eso es un llamado a la conciencia, el ver que hay niños que no tienen que comer, que hay niños que viven en una casa de palos, es realmente como que te llama y te dice, no, pues si puedes hacer algo, realmente hazlo. Dentro del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, como le dije, soy la coordinadora desde el 20 de noviembre pasado, debido a que ahí elegimos la directiva porque era una fecha más o menos representativa por un aniversario más de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Ahora mis funciones como coordinadora es más bien, como valga la redundancia, coordinar el trabajo desde cada provincia. Estamos ahorita en 23 provincias, nos falta en Santo Domingo, estamos ya en Santa Elena y estamos en más de 200 cantones. Ahí ya constituido un movimiento de niñez y adolescencia. Entonces la idea, ahorita como comentaba hace un momento, estamos realizando la campaña del voto facultativo a los 16 años. En el artículo 62 de la nueva Constitución está que los adolescentes ya votamos facultativamente desde los 16 años. Somos más de 1 millón de adolescentes entre 16 y 17 años que vivimos en el Ecuador y la idea es que por lo menos 500,000 acudamos a votar. ¿Debido a qué? A que no queremos ser solo una cifra electoral más, sino queremos que nuestra voz sea escuchada, que nosotros podamos decir tal o cual candidato mira por niñez y adolescencia, tal o cual persona va a hacer cumplir nuestros derechos. Y la idea es concientizar a los adolescentes para que en un futuro puedan elegir de buena manera. En abril ya son las elecciones y estamos organizando charlas en los distintos colegios con chicos de entre quinto y sexto curso, que son los que están entre 16 y 17 años. Primero queremos aclarar en niñez, en adolescencia principalmente, qué función tiene cada dignidad, qué función tiene un alcalde, un concejal, un prefecto, los asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Esto es súper importante porque muchas veces ni los adultos saben, ya votemos por el alcalde, pero no saben qué función tiene el alcalde, ni siquiera para reclamar que no ha hecho bien su trabajo. Entonces la idea es eso, ¿no? Primero, decirles a los chicos, miren, el alcalde hace tal cosa, miren si el alcalde presenta en su plan de trabajo estos problemas, estas actividades. Entonces esa es la idea, ¿no? Primero, saber qué función tiene cada dignidad. Todo ser humano es político, ya sea en su barrio, en su escuela. La política es muy buena y sobre todo desde jóvenes tenemos que saber esto de la política, porque muchas veces escuchamos la palabra política y decimos no,
nada que ver, sino la política es buena. Es buena y todos debemos practicarla desde una manera no corrupta, porque eso se ha distorsionado, que en nuestro país existen muchos políticos corruptos, sino la idea es que nosotros desde jóvenes sepamos lo que es política y la ejerzamos de una buena manera. Existimos adolescentes que nos preocupamos por nuestro futuro, sin embargo existe otro también que mi importismo por parte de los adolescentes mismos. Entonces la idea es tomar conciencia de lo que está pasando y nosotros adentrarnos como ecuatorianos, como ciudadanos y ciudadanas, tener ese papel de ciudadanía aquí dentro de nuestro país y sobre todo tener patriotismo, ¿no? Amar a nuestro Ecuador para ayudarlo a salir adelante. Juntar los sentimientos con las ideas, muchas veces hacerle caso al corazón o muchas veces hacerle caso a la cabeza, no solo dedicarnos al corazón porque podemos estar equivocados o no solo a la cabeza porque podemos hacerlo fríamente, sino más bien estar en equilibrio las dos cosas. María José está decidida a difundir los derechos de la niñez y adolescencia y a motivar a que los jóvenes y adolescentes se interesen en la política. Este es su admirable trabajo. Gracias amigos por acompañarnos una vez más en esta entrega de Culturas Globales. No olviden enviar sugerencias, inquietudes o comentarios a nuestro correo electrónico en pantalla, culturasglobales@ciespal.net. Hasta una próxima oportunidad.